Y en 1 de Pedro capítulo 2, ya vimos el tema de crecer en salvación. Y hoy vamos a ver cómo esto está relacionado a lo que Pedro sigue hablando. Ahí en el capítulo 2, versículo 4, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice: ustedes también, diga conmigo, me están hablando. Dice: ustedes también, dice, como piedras vivas o piedras de fuego, sean edificados como casa espiritual y ¿qué más? Y sacerdocio santo. ¿Con qué propósito? Para ofrecer sacrificios. ¿De qué tipo? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren qué tremendo esto. Qué revelación la que el apóstol Pedro tenía. Porque cuando él escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, es porque él mismo estaba viviendo esto. Él estaba trabajando esto para él. ¿Y cómo lo sé? Lo sé porque uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén va a tener el nombre del apóstol Pedro. ¿Qué le parece? O sea, Pedro creció hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Pedro entendió el propósito de Dios para su vida. Y todos los que escribieron las escrituras, Pedro, Juan, Santiago, ¿qué más? Judas, pero no el traidor, sino el bueno, ¿verdad? Ustedes, mire, todos ellos entendieron de tal manera el propósito de Dios para sus vidas, que se activó en ellos tal convicción que vea usted la vida que ellos tuvieron delante de Dios. ¿Qué era lo que ellos querían de Dios? ¿Qué buscaron ellos siempre de Dios? Y se va a dar cuenta que los objetivos de ellos, la visión de ellos, eran muy diferente a la que la mayoría de cristianos tienen en este tiempo. Ellos nunca se enfocaron, hermanos, cuando ellos abrazaron la visión de Jesús, nunca se enfocaron en las cosas de este mundo. Se enfocaron en lo que aquí Pedro dice: mire, ustedes como piedras vivas, o sea, ya como gente salva de la paga del pecado. ¿Cuántos salvos de la paga del pecado hay aquí? Amén. Eso es ser piedras vivas. ¿Sí? Ustedes como salvos, como redimidos por la sangre de Cristo Jesús, como creyentes del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Dice: sean edificados. Sean edificados. Y nos menciona dos cosas. Número uno, sean edificados como una casa, como un templo, como un tabernáculo espiritual. Sean un templo vivo. Pero para eso hay que ser edificados. Y es cierto que son salvos, pero todavía no son un templo totalmente construido. No son totalmente una casa de Dios hecha y derecha. Y no solo eso dice, sino sean edificados, sean formados como sacerdotes, pero sacerdotes santos para Dios. Para que entonces, dice Pedro, ustedes puedan ofrecerle a Dios sacrificios aceptables, sacrificios agradables a Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el desafío, ese es el reto para los creyentes. No se trata de solamente ser salvo de la paga del pecado y de ser bautizado en agua y de ser bautizado en el Espíritu Santo. Ya con esas tres cosas, ahora es el tiempo de levantarnos a trabajar en ser edificados como un templo vivo para Dios y como sacerdotes santos. Quiero aclarar algo acá. Por un lado, cuando nosotros somos salvos, cuando recibimos el Espíritu de Dios, por don, escuche bien pues, por don somos casa de Dios. Por don, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Está claro? Y por don usted funciona y puede operar como un sacerdote de Dios. Usted puede interceder, usted puede ministrar, pero todo eso es por don. ¿Está claro?
Pero recuérdese que lo que tenemos por don se queda el día que nos vamos de esta tierra. Pero ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que lo que nos ha dado por don, trabajemos para que no solo sea un don, sino que eso se forme en nosotros. Tenemos por don el hecho de ser casa de Dios, sí, pero es para que tú trabajes en convertirte en casa de Dios, en tu carácter, en tu manera de ser, que tú seas un templo vivo que refleje el carácter, la gloria de Dios. ¿Está claro esto? Y que por don hemos recibido el sacerdocio por el cual intercedemos, batallamos, oramos, tantas cosas ministramos. Pero lo que Dios quiere es que no lo tengas solo por don, sino que tú te edifiques, te formes como un sacerdote santo en carácter. Ya no solo el don, sino que es el carácter del sumo sacerdote nuestro, de nuestro Señor Jesús. Ese sacerdocio se forma en nosotros, y eso sí se va con nosotros cuando nos vamos de esta tierra. ¿Cuánto de Cristo se formó en nosotros? ¿Estamos? ¿Está claro esto? Una cosa es tener las cosas por don, y otra cosa es que se forme en nosotros en carácter. Muchas veces solo nos conformamos al leer así superficialmente y decimos, por ejemplo, en Apocalipsis dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cuántos han leído eso? ¿O lo han escuchado? ¿Sí? Él nos hizo, diga conmigo, Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y suena bonito. Y por don, sí, somos reyes y sacerdotes para Dios por don. Pero la palabra ahí dice, Él nos hizo. Esa palabra hizo es un proceso. Él nos forma como reyes y sacerdotes, pero aquellos que entienden y se dejan formar como tales. ¿Está claro esto? Eso, mira, hay que tener entendimiento de eso, porque por no entender eso, muchos solo se quedan con el don y están contentos. Mire, es que yo soy un guerrero, es que mire, yo soy un intercesor, y es que mire, yo soy un orador, y es que yo soy uno que ministro con mucho poder. ¡Qué bueno! Pero ya se formó ese carácter intercesor, ese carácter guerrero de Cristo en ti. Ya se formó ese carácter del sacerdote santo. Porque por don cualquiera lo hace, es un don. El que tiene el don de sanidades, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Pues solo orar si tiene el don. Yo creo que hasta ni siquiera van a entender cómo es que funciona. La cosa es que la gente se sana, pues, porque es por don. Sí. Pero nosotros tenemos que buscar algo más que el don. Tenemos que buscar al dador de los dones, el carácter del que da los dones. Sí. Miren, pues, son dos cosas que se tienen que formar en nosotros: como templo espiritual y sacerdocio santo. Por favor, que se quede esto en tu corazón. Tú puedes hacer la pregunta: Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pues ya estoy bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo. Señor, ya estoy sirviendo, ya soy un ministro, ya soy un pastor, ya soy un apóstol. ¿Y ahora qué? Pues el Señor te dice: bueno, eres un ministro, sí, eres un apóstol, un profeta, pero recuerda que esto también es por don. ¿Me escuchó? Esto es por don. Entonces ahora el Señor te diría: pues mira lo que dice mi palabra. Ahora sé edificado. Fórmate como una casa, como un templo, como un tabernáculo espiritual. Y fórmate como un sacerdote santo. Y lo tienes que hacer antes de salir de la tierra, para que eso te permanezca por las eternidades. ¿Y por qué digo eternidades? Porque hay muchas eternidades. Ya pasaron eternidades y vienen eternidades. ¿Y dónde está eso? En su Biblia. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, hermanos, hoy vamos a hablar un poco sobre, y les voy a hacer un repaso de esto, de cómo somos edificados como un templo, una casa espiritual. Y en la Escritura hay un cuadro muy completo que nos revela lo que es la casa de Dios, cómo es Cristo como un templo, como una casa de Dios, y lo que se tiene que formar en nosotros, edificar en nosotros, para llegar a ser verdaderamente una casa
totalmente edificada con la gloria, con la presencia de Dios. Y yo sé que esto muchos de ustedes lo han visto, lo hemos visto acá, pero le quiero decir algo: no piense que solo con saberlo es suficiente, porque la pregunta, le recuerdo, la pregunta no es qué tanto sé, sino qué he hecho con lo que sé. ¿Está claro? Nunca digas, eso ya lo vi, ya lo sé. Sí, pero ¿qué has hecho con eso que ya sabes? ¿Qué has hecho con eso? Entonces, en la parte de la escritura que nos muestra de una manera clara lo que es la casa espiritual de Dios, lo que es el templo que Dios quiere en el cual nosotros nos convirtamos, toda esa revelación Dios la dejó claramente en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es más importante de lo que usted y yo nos imaginamos. El tabernáculo de Moisés era una representación del Señor Jesucristo. En todo lo que usted ve en el tabernáculo de Moisés, en cada detalle del tabernáculo hay revelación del carácter de Cristo. Hay revelación de lo que es ser una casa de Dios. Es por eso que la Escritura le dedica tanto espacio al tabernáculo de Moisés. Pero cuando no tenemos espíritu de sabiduría y de revelación, cuando no tenemos nuestro entendimiento iluminado, cuando leemos esas partes de la Escritura, nos parece aburrido, no entendemos y nos salteamos eso y mejor nos vamos al libro de los Salmos, porque no entendemos. ¿Sí? Y eso por ahí pasamos todos en algún momento, ¿sí? No entendemos, y entonces no nos parece interesante porque no se vuelve palabra viva. No podemos ver a Cristo en este tabernáculo a menos que tengamos el entendimiento iluminado, a menos que tengamos sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Está claro? Entonces el tabernáculo de Moisés, hermanos, se veía de esta manera, ¿sí? Como usted lo ve en la gráfica y usted lo puede encontrar en el internet, ¿sí? Lo pintan de muchas maneras, pero a pesar de que usted ve que está cubierto el lugar santo y santísimo con esa piel que parece como rústica, una piel bien fea, una cortina bien fea, realmente era una piel de tejón la que estaba en la parte de arriba. Y esa piel de tejón por algo estaba en lo visible, porque recuérdese que el tejón es un animalito, es uno de los pocos animalitos que se comen las serpientes. Las serpientes le tienen terror a los tejón. Y es por eso, yo no sé si ha leído usted en Ezequiel, cuando habla y el Señor dice: te calcé con calzado de tejón. Pero eso solo se lo dejo. ¿Qué significa tener ese calzado de tejón? Y es la piel que cubre el lugar santo y santísimo. Se miraba como un rancho viejo, pero ahí adentro había oro puro, hermanos. Ahí adentro había una riqueza. Entonces el tabernáculo de Moisés estaba constituido de 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? 3 lugares. Diga conmigo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y eso ya de por sí nos marca 3 niveles de cristianos: los cristianos del atrio, los cristianos del lugar santo y los cristianos del lugar santísimo. E interesantemente, el tabernáculo de Moisés, Dios le ordenó a Moisés que lo construyera conforme al diseño que Dios le había dado. Este tabernáculo de Moisés era un diseño de Dios. Yo creo que lo tenía en la gráfica anterior. Sí, era un diseño de Dios. Acompáñeme a Éxodo capítulo 25, así rapidito, por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y versículo 9. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré, ¿qué dice? En medio de ellos. Diga conmigo: tengo que hacer un santuario para Dios. En otras palabras, tengo que ser edificado como un santuario, como una casa para Dios. ¿Está claro? Y luego dice en el versículo 9, le dice Dios a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás.
4 veces Dios le habló a Moisés y le dijo: haz todo conforme al modelo, conforme al diseño que yo te di. Dios fue muy estricto en eso. No lo vas a hacer a tu criterio, todo lo vas a hacer de acuerdo al diseño que yo te di. Dios es el que da el diseño. Dios es el que dice cómo tienen que ser las cosas. Dios es el que establece qué es lo que se tiene que formar en cada uno de nosotros. ¿Está claro esto? Él es el que establece los parámetros para hacer una casa de Él. No es el hombre, es un diseño que viene de arriba. Es un diseño de parte de Dios. Y entonces, dentro de estas cosas, Dios le dijo a Moisés que construyera 7 muebles, ¿sí? Y que los colocara de esta manera en el tabernáculo. Los primeros 2 muebles que Moisés metió en el tabernáculo era el arca y el propiciatorio. Parece un mueble, pero son 2. El arca es como el cajón, como el baúl, digamos. Y el propiciatorio, asiento de la misericordia, es la tapadera con los 2 querubines que estaban labrados y que se tocaban las alas entre ellos. Ahí hay 2 muebles, el arca y el propiciatorio. Y eso representa el gobierno, el señorío de Dios. Y luego, en el lugar santo, Dios le dijo a Moisés que pusiera un candelero, una mesa con los panes de la proposición y el altar de oro, el altar del incienso. Y luego en el atrio puso 2 muebles: el altar de bronce de los sacrificios y la fuente de bronce, la fuente de agua. 7 muebles que nos hablan o nos dan revelación, diga conmigo, revelación del carácter de Cristo, de su naturaleza, de lo que se tiene que formar en nosotros. Esto es tan importante, hermanos, porque para que tú te edifiques como una casa, como un templo, como un tabernáculo de Dios, estos 7 muebles y todo lo demás del tabernáculo se tiene que formar en nosotros, porque habla de carácter. En aquel tiempo fue literal. Dios le dijo: hagan un santuario para mí y yo voy a habitar en medio de ustedes. Sí, pero eso es un ejemplo para nosotros. Dios es el maestro de maestros. ¿Cuánto lo creen? Y Él nos ha dejado algo didáctico, mostrándonos el carácter de Cristo a través de estas cosas visibles. Y de hecho ahí nos dejó el camino de la cruz revelado a través de cada uno de estos 7 muebles, que cuando lo ponemos de esta manera podemos ver una cruz, podemos ver un camino que usted y yo tenemos que recorrer, y más vale que lo recorramos. Y hablar de recorrerlo quiere decir que cada una de esas cosas se va formando en nosotros. Por supuesto, empezamos por la parte de abajo, empezamos por el altar de los sacrificios, empezamos por el atrio. Cuando nosotros ponemos estos muebles de una manera como lo puso la reverenda Hicks, ¿sí?, mostrándonos la estatura del varón perfecto, nos da una mejor idea de lo que Dios nos está hablando a través de este tabernáculo de Moisés. Nos da una enseñanza de lo que es ser una casa espiritual, un templo espiritual edificado con el carácter de Cristo, a través de que cada uno de estos muebles espiritualmente, diga conmigo, espiritualmente, se forme en cada uno de nosotros. Todos empezamos con el atrio, con el primer mueble. El primer mueble era el altar de los sacrificios, era de bronce. Y era ahí donde se ponían las ofrendas. Era ahí donde estaba la sangre de los sacrificios. Y era ahí donde estaba el fuego que consumía las ofrendas. De hecho, le quiero decir un misterio. Usted lo puede corroborar en su casa en Levítico capítulo 9 al final. Cuando la primera vez, cuando inauguraron el tabernáculo de Moisés y pusieron las ofrendas, fíjese que los israelitas tuvieron que poner las ofrendas. Pusieron la leña, por decirlo así, también derramaron la sangre de los corderos, pero el fuego no lo pusieron ellos. El fuego vino de arriba.
de la columna de nube y fuego que estaba sobre el lugar santísimo. Cuando ellos pusieron la ofrenda en la inauguración de este tabernáculo, claramente dice en Levítico que cuando pusieron la ofrenda salió fuego de la gloria de Dios y encendió y consumió la ofrenda. Alguien se siente seco, se siente sin fuego, se siente apagado, pues ríndete como una ofrenda de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y verás cómo viene el fuego de Dios a consumir esa ofrenda y te va a encender en fuego de deseo por Dios. Porque eso viene de arriba. ¿Y de qué nos habla este altar de los sacrificios? Nos habla de la salvación y del bautismo en Espíritu Santo y fuego. La primera experiencia que usted y yo tenemos cuando empezamos con el Señor, la primera experiencia es con su sangre. El día que usted le pidió perdón de sus pecados y le dijo: Jesús, yo me rindo a ti, te abro mi corazón, ven a mi vida. En ese momento, ¿qué hizo el Señor? Te perdonó y te lavó con su sangre. Es la primera experiencia. El primer contacto con Cristo es con su preciosa sangre. Y luego por don nos da el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en agua, de lo cual nos habla esta fuente de agua. Esto es, dentro de otras cosas, nos enseña cómo nosotros tenemos que recibir ese bautismo en las aguas de su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Eso aquí hemos dado mucha enseñanza de eso. Jesús dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre, son atributos. Pero los apóstoles, los discípulos entendieron que estaba hablando Jesús. Estaba hablando de que entendieron que Jesús dijo: bautícenlos, sumérjanlos, denle la visión del carácter del Padre, del carácter del Hijo y del carácter del Espíritu Santo, que se resume en Señor Jesucristo. Por eso es que los discípulos bautizaban en el nombre, en el carácter del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, estos dos muebles del atrio se tienen que formar en nosotros. ¿Cómo se forma este altar de bronce en nosotros? Cuando usted y yo aprendemos y nos convertimos constantemente en un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Cuando nos convertimos en un altar vivo, donde siempre estamos ofreciendo un sacrificio agradable a Dios. Pase lo que pase, tú ofreces un sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Un sacrificio de gratitud. Pase lo que pase, tú aprovechas cada oportunidad, sea buena o sea agradable o desagradable. Tú vas a aprovechar cada circunstancia para ofrecerte como un sacrificio a Dios, donde le vas a alabar y le vas a bendecir, porque sabes que Él es el Señor de señores. De esa manera se forma este altar en nosotros. Cuando eres un sacrificio vivo, por eso dice vivo, pero no solo vivo, santo. Y no solo santo, sino agradable. 3 niveles de sacrificio. Empezamos siendo un sacrificio vivo. Luego ya subimos al nivel de ser un sacrificio vivo, pero un sacrificio santo, dedicado, apartado para Dios. Hasta que llegamos al nivel de ser un sacrificio vivo, santo, pero agradable, de olor fragante para Dios. ¿Está claro esto? Es allí cuando se forma este altar en nosotros. Ya Cristo se está formando en nosotros, porque Él es el Cordero vivo, el Cordero santo, el sacrificio acepto de olor fragante para Dios. Eso fue Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Y luego viene la fuente de agua. ¿Cómo se forma esta fuente en nosotros, hermanos? Solo estoy dando un pasón de esto. En esta fuente se lavaban los sacerdotes las manos y los pies. ¿Y de qué nos tenemos que lavar las manos? Pues de la ira, de la contienda, para levantar manos santas, limpias, sin ira y sin contienda. ¿Y por qué se lavaban los pies? Por todo el polvo de rechazo y de desprecio que se sufre en el camino. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entrar al lugar santo con manos limpias y pies limpios a ministrar.
¿Está claro? ¿De qué nos habla entonces esta fuente? Nos habla de tener un corazón perdonador. Nos habla, hermanos, que Dios va sanando nuestro corazón con las aguas de su palabra, de tal manera que va endulzando las aguas amargas que hay en nosotros, hasta que usted y yo nos convertimos en una fuente, pero de agua de vida, en una fuente de agua sanadora, en una fuente que calma la sed de Dios, la sed espiritual de toda persona. Una fuente de agua que, miren, hermanos, que estamos dispuestos a lavar los pies de nuestros hermanos a través de perdonarlos, hermanos, a través de tener misericordia de ellos, a través de orar por ellos. Es ahí donde ya Cristo se va formando en nosotros y se forma esta fuente de agua en nosotros. Cuando tú eres una fuente de agua de vida, cuando de nuestro ser pase lo que pase, principalmente cuando nos hieren, de nosotros salga agua de vida, como salió del costado de Jesús cuando lo atravesaron con aquella lanza. Y dice la Escritura que de esa herida salió sangre y salió agua, salió vida, perdón, misericordia, amor para nosotros. Es allí cuando nos convertimos en una fuente de agua de vida. Y luego entramos a nivel, crecemos a nivel del lugar santo, siendo edificados como una casa, como un templo espiritual, hermanos, donde el primer contacto era con el altar de oro de la oración. Era allí donde ministraba el sacerdote el incienso del nombre de Jesús. Ese altar nos habla de la intercesión, de la oración que hacemos en el nombre de Jesús, porque es la única oración que al Padre le agrada, la que hacemos en el nombre de Jesús. Pero no se trata de solamente pronunciar el nombre de Jesús, es la oración que hacemos, hermanos, en el carácter de Cristo, con el corazón de Cristo, con el amor de Cristo, para satisfacer el deseo del corazón de Dios. Es a ese nivel, hermanos, que aprendemos a orar, pero a orar de a de veras en el nombre de Jesús. Es ahí donde nos convertimos en intercesores en el carácter de Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien está intercediendo por usted y por mí. ¿Me estoy dando a entender con esto? Y entonces alguien dirá, entonces no se ora en el atrio. Sí, pero la oración del atrio es normalmente pensando en mí, en mis intereses, en mi bienestar. Pero cuando este altar de oro de la oración, cuando el carácter intercesor de Cristo se forma en ti, hermano, tu oración ya no es pensando en ti, en tus propios deleites. Tu oración es pensando en la voluntad de Dios, en satisfacer el corazón de Dios, en darle contentamiento al corazón de Dios. Por eso Santiago dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal para tus propios deleites. ¿Cuánto lo han leído? ¿Sí? Dice, pedís y no recibís, porque estás pidiendo pensando en ti, pensando en tus intereses, en tu bienestar. Pero la oración de un intercesor del lugar santo ya no es pensando en mi bienestar, ya no es pensando para que yo esté bien. Yo intercedo y le pido a Dios, no pensando en que yo esté bien, sino pensando en que el propósito de Dios se cumpla en mí, en las personas, para que Dios esté satisfecho y esté contento con la obra de sus manos. No sé si me voy a entender con eso. Una cosa es pedir pensando en que esté bien. Alguien puede pedir por su matrimonio, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, haz algo con mi matrimonio, pero está pensando en sí mismo. ¿Y para qué quieres que Dios restaure tu matrimonio? Pues para que estemos bien, para que estemos contentos, para que estemos felices. Pero cuando estás a nivel del lugar santo, en este altar de oro, y te pregunta aquí, ¿por qué quieres que tu matrimonio se restaure? ¿Por qué quieres que se arreglen las cosas en tu matrimonio? Porque yo quiero que Dios sea honrado, que Él esté agradado, que Él esté contento, para que Él sea glorificado en nuestro matrimonio. Son dos motivos bien diferentes. Y es por eso que a veces no se recibe respuesta a las oraciones, porque solo uno piensa en uno nada más. Hay que pensar en el corazón de Dios. Este es un secreto que te doy. ¿Quieres que tu oración sea poderosa? Ora con el propósito que el corazón de Dios tenga satisfacción con el resultado, con el milagro, con lo que estás pidiendo. ¿Les hace sentido esto? Ora pidiendo que se den las cosas
para que Él tenga contentamiento. Por eso Él dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Porque Jesús todo lo que hizo, hasta el dar su vida por ti y por mí, no lo hizo para el bienestar de Él, lo hizo para satisfacer el deseo del corazón del Padre. Esa es la oración poderosa. Agarra este principio y verás. Y verás. Es ahí donde se forma este altar de oración. Es donde se forma el carácter intercesor de Cristo en nosotros. Es la manera en que vamos siendo edificados como una casa espiritual. Y luego el candelero. ¿De qué nos habla el candelero? Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. El candelero se forma en nosotros, hermanos, cuando la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el conocimiento espiritual de Dios se va formando en nosotros, nos va llenando y se forma la mente de Cristo en nosotros. Jesús dijo: ustedes son la luz de este mundo. Sí, pero cuando se ha formado este candelero en nosotros. Porque realmente pensemos, somos luz. Somos luz para nuestros vecinos en la manera en que somos, en la manera en que vivimos. Somos luz con nuestro matrimonio. Seamos realistas. Tenemos que crecer, ser edificados como un templo espiritual para empezar a ser luz, para que este candelero se forme en nosotros y estemos llenos de la luz de Dios, llenos de la vida de Dios, llenos de la sabiduría, la mente de Cristo formada en nosotros. Eso no viene por don. Para eso hay que trabajar, hay que ser edificados como un templo espiritual. ¿Está claro esto? Y luego se forma en nosotros la mesa de los panes de la proposición. Eran 2 hileras de 6 panes, eran 12 panes. ¿De qué nos habla el número 12? De gobierno. ¿Y de qué nos habla el pan? Nos habla de fortaleza. Nos habla de la fuerza que nos da la palabra de Dios. Nos habla de la fe que Dios nos da. En el candelero recibimos revelación de la voluntad de Dios. Y en la mesa de los panes de la proposición recibimos la fe, la fuerza, hermanos, para vivir, para caminar, para conducirnos conforme a la voluntad de Dios que nos ha sido revelada. Porque por nosotros mismos nada bueno podemos hacer. Pero también nos tenemos que convertir en una mesa. Cuando eres edificado como una casa espiritual de Dios, esta mesa de 12 panes se va a formar en ti. Tú vas a ser una mesa con pan servido siempre, con un pan, hermano, de sabiduría, con un pan para levantar, un pan para fortalecer. Sea quien sea que tenga necesidad de conocer la voluntad de Dios, tú tienes la palabra, el consejo, hermanos, para poderlo orientar, aconsejar conforme a la voluntad de Dios, conforme al gobierno de Dios, y darle ánimo, exhortarlo para que haga la voluntad de Dios, para que le vaya bien. Porque nada vale la pena fuera de la voluntad de Dios. Y que, mire, de verdad Dios se agrada cuando tú eres una mesa con pan servido. Siempre vas a tener palabra de Dios en tu corazón, como está escrito, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Pero palabra no adulterada, por supuesto, sino la palabra del gobierno de Dios, de la voluntad de Dios. Es aquí cuando nos llenamos del conocimiento también de la voluntad de Dios, siendo fortalecidos, dice la palabra en Colosenses, con todo poder. ¿Con qué poder? Con el poder de su gloria, con el poder de su palabra, porque el pan es lo que nos da la fuerza y somos lo que comemos. Para luego crecer al nivel del lugar santísimo, a nivel del arca y del propiciatorio. El arca nos habla, hermanos, del amor de Dios. Nos habla del amor por su palabra. Nos habla del amor de hacer las cosas por amor a Él, de obedecerle porque lo amamos. ¿Cómo lo sabemos? Dentro del arca habían 3 cosas. Había la vara de Aarón que reverdeció cuando se habían revelado, una urna con el maná y las tablas de la ley que quebró Moisés. Eso era una evidencia de nuestro carácter. Eso era suficiente para que Dios nos aniquilara.
Pero por encima del arca estaba la tapadera del propiciatorio, de la misericordia, donde el sumo sacerdote ponía la sangre de los sacrificios. Entonces yo ya no veía las tablas de la ley quebradas, ya no veía la rebelión, ya no veía el menosprecio del maná, de su palabra. El Padre veía la sangre que cubría todo eso. Amén. Es por eso que dice, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Pero eso se tiene que formar en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, mire, amamos de tal manera a Dios, estamos tan sometidos a su voluntad, hemos aprendido ya por experiencia que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces nos es, mira, un deleite hacer la voluntad de Dios. Es un deleite la palabra para nosotros. Es un deleite para nosotros la presencia de Jehová. Estar en su presencia, como está escrito: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero ya no van a ser cualquier deseo, van a ser los deseos de Él. ¿Está claro? Cuando se forma el arca en nosotros, hermanos, hay un amor por su palabra. Es un deleite, como lo dijo David. Sí, tus estatutos, tus mandamientos son mi deleite. Y como dijo Jesús, el hacer tu voluntad es lo que a mí me deleita. Y luego se forma el propiciatorio en nosotros, la misericordia de Dios, para que entonces podamos tener la estatura del varón perfecto y podamos ser santos como el Padre Santo, sí, perfectos o de limpio corazón como Él, pero también misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y cuando se forma el arca y el propiciatorio, cuando el amor por Dios, cuando el deleite en su voluntad, el deleite en su palabra, el deleite en obedecerle está en ti, y se ha formado en ti el carácter misericordioso de Él, escucha bien, entonces Jesús te puede decir: siéntate conmigo en mi trono. Siéntate a reinar conmigo en mi trono, porque vamos a reinar con el amor de Él y con la misericordia de Él. Dios gobierna, hermanos, con amor, con verdad, con misericordia. ¿Me escuchó? Acompáñenme al Salmo 89. Y el otro miércoles te voy a enseñar cómo nos edificamos como sacerdotes santos. Eso sí, muy poco lo sabe. Pero en el Salmo, ¿qué les dije? 89. Acompáñenme, por favor. Versículo 14. Mire cómo es el cimiento, cómo es el trono de Dios. ¿Cómo gobierna Dios? Dice en el versículo 14: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad, ¿qué dice? Van delante de tu rostro. Ahora vean pues, justicia y juicio es el cimiento del gobierno de Dios. Ahora les quiero decir algo. Si Dios nos alcanzara directamente con su justicia y su juicio, usted y yo ya no existiéramos. ¿Está escuchando? Porque como Dios es justo y nosotros somos, entonces si Dios viniera con el fundamento de su trono, de su gobierno, y viniera a tocarnos directamente, como Él es justo, tendría que condenarnos, porque seríamos hallados culpables. Entonces tendrían que venir sus juicios sobre nosotros. ¿Está claro? De eso habla el arca, ¿sí? Justicia y juicio. Pero Dios, que nos ama tanto, y por la obra de Cristo Jesús, en lugar de alcanzarnos con su justicia y su juicio, primero viene a nosotros misericordia y verdad, que vienen a cubrir todo lo que hemos quebrado su ley. ¿Está claro eso? Es por eso que dice: es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Pero Dios quiere que seamos como Él, misericordiosos, con justicia, con verdad. ¿Y quién es la verdad?
Cristo, el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Y es por Cristo que no hemos sido consumidos. Es por Cristo que sus juicios no nos alcanzan. ¿Está claro esto? Porque misericordia significa que Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Qué sí merecemos por nosotros mismos? Los juicios de Dios. Pero es su misericordia la que detiene los juicios de Dios. Y es su gracia la que nos da lo que no merecemos por nosotros mismos. ¿Qué no merecemos? Su bendición, su nombre, las oportunidades, el perdón que Él nos da. ¿Está claro esto? Eso es ser edificados como casa espiritual, hermanos. Por eso podemos ponerlo de esta manera. Mire cómo el tabernáculo de Moisés nos habla de un tabernáculo espiritual, de un tabernáculo vivo, del tabernáculo perfecto que es Cristo Jesús, como dice en el libro de Hebreos, que Él es el tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación. Jesús aquí vino a ser la representación viva del tabernáculo de Moisés. ¿Para qué? Para que usted y yo sigamos sus pisadas y seamos edificados como un tabernáculo vivo para Dios, casa espiritual para Dios. A eso nos tenemos que dedicar. Crecer en salvación significa que tú te edifiques como una casa espiritual. ¿Está claro? Crecer en salvación significa que vaya formándose este carácter de Cristo en ti, para que cuando tú llegues delante de Él, Cristo pueda ver en ti. Mira pues, Cristo pueda ver en ti su carácter y Él pueda llevarte con el Padre, porque nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Pero para llevarnos al Padre nos tiene que llevar con la estatura de Él, con su carácter. Él le va a decir: Padre, aquí hay alguien que es como yo. Y el Padre va a ver en ti a Cristo. Y en eso el Padre va a ser glorificado. En eso el Padre va a tener el sumo gozo de verte, de ver en ti a Cristo, su Hijo unigénito. Porque para eso nos crió, nos escogió y nos predestinó. Para esto hay que trabajar. Ser edificados significa un trabajo. Ponte de pie un momento. Ser edificado significa un trabajo. Ser edificados como casa espiritual significa que el amor de Dios se perfeccione en ti. Es por eso, y solo te lo menciono, y abre tu mente y tu corazón a esto, porque sé que lo has escuchado. Dice en Crónicas: si mi pueblo se humillare y buscaren ¿qué cosa? Mi rostro. ¿Qué es su rostro? El lugar santísimo. ¿Qué es buscar su rostro? Es buscar su carácter, su voluntad, su gobierno para mi vida. Y oran, dice, y se apartan de sus malos caminos y toman el camino verdadero, el único camino que nos lleva al Padre, el camino de la cruz. Porque este es el camino de la cruz. Y trabajamos en ser edificados como casa espiritual, templo espiritual. Dice la palabra: entonces yo perdonaré sus pecados. Yo los oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay que entender lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Lo que pide es que trabajemos, que nos esforcemos en ser edificados como una casa completa, edificados por la palabra, edificados por su Espíritu. Dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, para que podamos estar en su presencia, santos, sin mancha, reflejando su gloria, reflejando su carácter. ¿Por qué es que los que crecen a la estatura del varón perfecto van a reinar con Cristo? Porque ellos van a ser la esposa del Cordero. Porque vamos a ayudar a reinar a Cristo.
Y Él nos va a poder enviar a cualquier lugar de toda su creación. Y en cualquier lugar o a cualquier lugar al que vayamos, ¿sabes a quién vamos a ir a reflejar? A Cristo y el carácter del Padre. El que va a reinar con Cristo tiene que manifestar a Cristo. Va a hacer lo que Cristo haría en todo momento, porque va a tener la mente de Cristo formada, la voluntad de Dios formada en nosotros, su corazón formado en nosotros, y sobre todo su mansedumbre y humildad formada en nosotros. Amén. Padre bendito, te damos gracias. Te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias.